Hola, ¿qué tal a todos? Soy la profesora Jane Julisa Pérez Bautista, licenciada en Contaduría, Auditoría e Impuestos. Y bueno, hoy venimos con una cápsula más, así que déjenme les comparto mi material de trabajo para que podamos dar inicio. Cápsula número 4, Fundamentos de Economía. Vamos con el monetarismo, estructuralismo y neoliberalismo. Son tres corrientes económicas que explican distintas formas de entender el funcionamiento de las economías modernas. Cada una ofrece una visión diferente sobre el papel del Estado, el mercado y las políticas económicas necesarias para promover el crecimiento, controlar la inflación y garantizar la estabilidad económica. Estas tres corrientes de pensamiento económico pues difieren fundamentalmente en su visión del papel del Estado, las causas de los problemas económicos y soluciones que sean propuestas. El monetarismo fue impulsado por Milton Friedman, que sostiene que la cantidad de dinero en circulación es el factor clave que determina la inflación y el crecimiento económico. Afirma que los cambios en la masa monetaria afectan los precios y la producción. Por ello, propone políticas monetarias controladas y predecibles para evitar la inflación y mantener el equilibrio económico. El papel del Estado debe ser limitado, dejando al mercado la función de autorregularse. En esta escuela de pensamiento pues macroeconómico que sostiene que la oferta monetaria es el factor principal que determina esta inflación y este rendimiento económico, pues su papel central o su principio central pues es en el control de la cantidad de dinero en circulación por parte del banco, esa herramienta más efectiva para estabilizar la economía y controlar la inflación. En este papel de Estado, pues aboga por una intervención gubernamental limitada en la economía real, política fiscal, gasto público, favoreciendo en su lugar una política monetaria estricta y predecible. Hay una figura clave que Milton Friedman fue el que argumentó que siempre va a existir una relación directa entre la cantidad de dinero y los precios a largo plazo. En este enfoque se centra en la estabilidad de precios como condición necesaria para este crecimiento económico de forma sostenida. En el estructuralismo, pues surgió en América Latina a mediados del siglo XX, promovido por la CEPAL. Aquí considera que los países en desarrollo presentan estructuras productivas desiguales y dependientes de las economías industrializadas. Propone una intervención activa del Estado, la industrialización y la diversificación de la economía para lograr un desarrollo equilibrado y sostenible. Su objetivo principal es reducir las brechas estructurales y sociales entre países desarrollados y en desarrollo. Este enfoque heterodoxo que analiza los problemas económicos desde esta perspectiva histórica y social, pues fue centrándose en las características estructurales de la economía, especialmente pues la división internacional del trabajo entre países de centro que fueron industrializados y la periferia de productores de materia prima. Su principio central fue que la inflación y el subdesarrollo de los países periféricos pues tienen raíces estructurales, como la baja elasticidad de ingreso, de la demanda de productos primarios y la dependencia tecnológica. En este papel de Estado, pues defiende una parte fuerte de intervención estatal para promover la industrialización a través de políticas de sustitución de importaciones para planificar el desarrollo y corregir los equilibrios o desequilibrios, mejor dicho, inherentes al sistema capitalista mundial. Eh, Hubieron economistas como Raúl Prebisch, que fue un economista en la CEPAL. En la CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
tuvo un enfoque para pues transformar la estructura productiva y social para lograr un desarrollo autónomo. El neoliberalismo pues defiende la libre competencia, la apertura comercial y la reducción del papel del Estado en la economía. Promueve la privatización de empresas públicas, la desregulación de mercados y la reducción del gasto público. Se basa en la idea de que la eficiencia económica se logra mediante la acción libre de las fuerzas del mercado. Sin embargo, ha sido criticado por aumentar las desigualdades sociales y reducir el acceso equitativo a los servicios básicos. Pues el neoliberalismo, pues es esa idea política y económica que aboga por la extensión de los principios del libre mercado a todas las esferas de la vida, surgiendo como una forma modificada del liberalismo clásico. A menudo, pues se asocia con el monetarismo en práctica política. Su principio central, pues el libre mercado y la competencia de esos mecanismos óptimos para la asignación de recursos y la estabilidad de precios. Prioriza la propiedad privada y la libertad de emprendimiento. Este papel del Estado, pues propone minimizar la intervención del Estado, de la economía, mediante la desregulación, la privatización de empresas públicas, la apertura comercial y la reducción del gasto público, que fueron esas políticas de austeridad. Ahí fueron asociados con las políticas de Ronald Reagan y Margaret Thatcher y las ideas del economista como Milton Friedman y Friedrich Hayek, que fue ese enfoque que pues promovió el crecimiento económico mediante esa eficiencia del mercado y esa iniciativa individual con el Estado subsidiario o limitado, ¿no? Eh, por ejemplo, en el rol del Estado, el monetarismo, pues sería como que ese limitado solo a un control monetario, ¿no? Y el estructuralismo sería una fuerte intervención y planificación. Y en el neoliberalismo, pues sería un mínimo libre mercado, ¿no? Una causa de inflación en el monetarismo sería ese exceso de la oferta monetaria y el estructuralismo sería esa rigidez estructural de la oferta real y el neoliberalismo sería ese exceso de gastos públicos y esa rigidez laboral. Algún objetivo principal para el monetarismo sería esa estabilidad de precios. Para el estructuralismo sería desarrollar esa industrialización autónoma y del neoliberalismo sería esa eficiencia del mercado y del crecimiento, ¿no? Pues fue prácticamente esa aplicación y esos principios de ellos. En la microeconomía, pues decimos que la microeconomía y introducción al sistema de precios. Analiza cómo los individuos y las empresas toman decisiones para asignar recursos escasos. El sistema de precios actúa como un mecanismo de coordinación, ya que los precios transmiten información sobre la escasez y la demanda de los bienes. Cuando los precios suben y los consumidores reducen su consumo, los productores aumentan su oferta, buscando un nuevo punto de equilibrio. Así, el sistema de precios garantiza la eficiencia en la asignación de recursos dentro de una economía de mercado. El mercado, pues es ese espacio físico o virtual donde se interactúan oferentes y demandantes para intercambiar bienes, servicios o factores productivos. Su principal función es determinar el precio de los bienes y servicios y asignar los recursos eficientemente. En los mercados modernos, las transacciones ocurren tanto de manera presencial como digital a través de plataformas tecnológicas que facilitan la conexión global entre productores y consumidores. Aquí hay
tipos de mercado. La naturaleza en los mercados pues puede clasificarse según pues su estructura y su naturaleza. Mm, Según el bien que se intercambian, existen mercados de bienes y servicios. Mercados de trabajo y mercados financieros. Según la competencia, se distinguen por competencia perfecta, monopolio, oligopolio y competencia monopolística. Cada tipo de mercado influye en la formación de precios, la eficiencia económica y el nivel del bienestar social. Ahora, como decimos, pues se pueden clasificar según varios criterios, pero pues la más común en economía pues se basa en esta estructura del mercado o el nivel de la competencia. Esa clasificación se considera en un número de compradores y vendedores y el tipo de producto y las barreras de entrada. Esa competencia perfecta, pues es esa estructura de mercado teórica e idealizada que es muy poco común en la práctica, que sirve como punto de referencia para analizar otros mercados. Por ejemplo, los mercados agrícolas para los productos básicos, que es el trigo, el maíz, o el mercado de divisas que se acerca a ese modelo. En esa competencia imperfecta engloba la mayoría de los mercados reales, donde las empresas individuales tienen cierto grado de control sobre el precio y se divide pues en el monopolio, ¿no? En ese único vendedor que domina todo el mercado y no existen sustitutos cercanos para su producto. Ese es el vendedor que tiene un control total sobre el precio, ya que él fija precios y existen esas barreras de entradas muy altas que a menudo suelen ser insuperables en economías de escala, en control de recursos claves y patentes. Es ese único proveedor de servicios, por ejemplo, de electricidad o de agua potable que hay pues en una región, ¿no? Y el oligopolio, que es esa industria de refrescos como Coca-Cola, como Pepsi o las grandes compañías petroleras. Hay competencias monopolísticas que pues son esos vendedores similares, ¿no? Donde se venden productos pues diferenciados, que pueden ser por la marca, por la calidad, por el diseño, por la ubicación. Pues cada empresa tiene un pequeño grado de poder sobre su propio precio debido a esa diferenciación. Por ejemplo, restaurantes, peluquerías, marcas de ropa, librerías. Y pues bueno, ahí es donde esos tipos de mercado se van clasificando. Este mercado, como decíamos, perfecta e imperfecta, pues existen numerosos vendedores y compradores que no pueden influir en el precio. Los productos son homogéneos y existe libre entrada y salida de empresas. En cambio, en la competencia imperfecta, como el monopolio o el oligopolio, una o pocas empresas tienen poder de mercado, pues fijan precios y limitan la competencia. Esas diferencias afectan la eficiencia del mercado y el bienestar del consumidor. El equilibrio del mercado es ese que alcanza cuando la cantidad demandada iguala a la cantidad ofrecida. El precio de equilibrio es aquel en el que no hay escasez ni excedente. Si el precio es superior al equilibrio, se genera un exceso de oferta. Si es inferior, aparece una escasez. Por eso, en este sistema de precios se ajusta automáticamente a estos desequilibrios, permitiendo que el mercado retorne a una posición que sea de forma estable. En estos pronósticos del mercado, pues consiste en la predicción de las tendencias futuras de precios. Una producción y consumo, pues utilizan métodos estadísticos, históricos y econométricos para anticipar la evolución de las variables económicas. Estos pronósticos son esenciales para la toma de decisiones empresariales, la planificación de políticas públicas y la evaluación del crecimiento económico a corto y largo plazo. Hay una importancia del sistema de precios en la economía. Es fundamental porque coordina las decisiones entre consumidores y productores y permite una asignación eficiente de recursos.
fomentan la innovación y refleja la escasez relativa de los bienes. Además, los precios transmiten información valiosa para los agentes económicos sobre las condiciones del mercado, que van facilitando la competencia y la productividad. Hay una relación entre las corrientes económicas y el mercado. El monetarismo y el estructuralismo y el neoliberalismo interpretan de manera diferente el papel del mercado y del sistema de precios. El monetarismo lo considera un mecanismo de autorregulación. El estructuralismo destaca la necesidad de intervención estatal y el neoliberalismo lo concibe como la base del crecimiento económico y la eficiencia. En este conjunto, esas corrientes ofrecen distintas perspectivas sobre cómo alcanzar el equilibrio y el desarrollo económico sostenible. Pues bueno, chicos, hasta aquí esta sesión de hoy. Nos vemos en una próxima. Cuídense mucho y aquí estamos por cualquier duda.